Ya, muy buenas ¿Cómo es la hora? tardes a todos los puntuales que están hoy con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida junto a Andrés. Estamos muy contentos de que estén aquí. Agradecemos su puntualidad y agradecemos también que estén un sábado dispuestos a escucharnos hablar de esta maravillosa ciencia. ¿Cierto, Andrés? Por supuesto, es una alegría poder compartir con ustedes y también qué rico que aceptaron esta iniciativa y están aquí apoyándonos y también aprendiendo sobre biología. Sí, entonces vamos a comenzar. Les recordamos que la idea de esta actividad es que en 2 minutos, que es el tiempo que tú tienes por pregunta para desarrollar la pregunta, nosotros vamos en 2 minutos a leerla como tú y a tratar de rápidamente descubrir y llegar a la respuesta más lógica, que por supuesto es la respuesta correcta. Entonces, para eso se me perdió el cronómetro. Ya lo encontré. Tengo Vamos listo. a comenzar. Andrés, ¿estás listo? Por supuesto. Ya. Yo tengo un problema, yo tengo que reconocerlo, tengo un problema con los números impares. Así que va a comenzar Andrés. Afortunadamente dijo ya yo las impares y yo fue como, Siempre impar. ya Andrés, vámonos. Ya. Pregunta número 1. Por error, un grupo de estudiantes mueve un tejido vegetal proveniente de una hoja desde un medio isotónico a un medio hipertónico. ¿Qué fenómeno experimentarán estas células? Lo primero que habría que aquí subrayar y tener en cuenta es que el tejido que nos están hablando es un tejido vegetal, así que como sugerencia sería subrayar tejido vegetal. Luego, el medio al cual se está exponiendo, en este caso sería un medio hipertónico. Entonces, como ya sabemos que es un tejido vegetal, por descarte inteligente, sabemos que la alternativa C, D y E no son correctas, porque para vegetal sería solamente la A o la B, ya tenemos dos opciones que serían las posibles, y luego tenemos que la correcta es la letra A, plasmólisis, que le ocurriría a un vegetal en medio hipertónico. ¿Y cómo poder explicar esto? Con la siguiente imagen se podría contextualizar. Vemos Perdón, aquí que una célula vegetal, cuando se coloca en un medio hipertónico, un vemos que minuto. el agua sale de ella, por lo tanto se deshidrata la célula. Si bien la estructura externa se mantiene igual, vemos que todo lo interno se achica, claro, se está deshidratando, perdiendo agua, y eso se llama plasmólisis. Entonces, por eso la correcta es la letra A. Excelente. ¿Alguna En pregunta? 1 minuto 20 pudiste analizar tal como un estudiante debiese hacerlo para poder llegar a la respuesta correcta. Primero tener en cuenta, como dijo el profesor Andrés, que estamos hablando de un tejido vegetal, y luego recordar cómo son los medios, tanto el hipertónico, isotónico, hipotónico. Siempre recordar que en biología tienes que no olvidar los prefijos, ¿cierto? Que te dan mucha información acerca de lo que está ocurriendo. Que en este caso de la plasmólisis estamos hablando de una ruptura de la membrana plasmática. Recuerda que lisis es ruptura. Ujú. Ya, Perfecto. 2 minutos. ¿Hay algo más que quisieras Oh, agregar, súper. Andrés? No sé si hay alguien de los presentes que tenga alguna Eso, duda con esta eso me pregunta. gustaría saber, si hay alguna pregunta, alguna. Pareciera que no. O si quieren, Acá al te menos envío no la me pregunta. llegan preguntas aún. Creo Claro, que estamos bien. por el chat, Ninguna si me dicen pueden por escribir. acá. Ya, perfecto. Me siento como súper bien. Gracias, Camila. Dice que está todo claro. Mónica igual dice que está todo ok. Ya, súper. Perfecto. Muchas gracias por interactuar. Saber que están ahí le da vida a nuestros corazones. Claro. No el ATP. No lo piensen jamás. Ya, vamos con la segunda pregunta. Aquí voy yo con mis 2 minutos. Tome el tiempo. Vamos. Dice así. Si una célula posee gran cantidad de retículo endoplasmático liso, ¿cuál de las siguientes funciones se puede asociar directamente a esta célula? Primero tenemos que recordar que el retículo endoplasmático liso es una serie de estructuras presentes en las células eucariontes donde estos sacos aplanados se van especializando y en el caso del retículo liso, que podemos ver que en su ultraestructura, en esta microfotografía,
vemos que no tiene estos puntitos, por así decir, que son estos ribosomas, por eso se refiere a smooth, ¿cierto? El retículo endoplasmático liso. En este caso también recordemos que su función principal y por la que es más conocido tiene que ver con los lípidos, pero también participa en la detoxificación celular al tener ciertas enzimas como eh, la citocromo P450, que es una enzima que participa en la degradación de medicamentos y otras sustancias que son nocivas para el organismo, presentes, como ya les decía, principalmente en los hepatocitos. ¿Ya? También veamos algunas de estas funciones que aparecen acá. Dice síntesis de proteínas, recordemos que es el retículo rugoso, 30 segundos. principalmente, ¿sí? En los ribosomas los que participan en esta síntesis de proteínas. La glicolización está dada por el aparato de Golgi, síntesis de ribosomas, nucleolo, y la absorción de sustancias perfectamente podría ser la membrana plasmática. ¡Tarán! 8 segundos. ¿Cómo estuve? Creo que Súper, lo hice súper bien, bien. en 2 minutos. Todo Vamos. está bien, perfecto. Ya. Me aplaudo. Vamos con la siguiente. Oye, y una pregunta en este caso, ¿dónde, en un organismo eucarionte, dónde podríamos encontrar bastante retículo liso, por ejemplo? ¿Dónde borro? En las células hepáticas principalmente, Ya, las que tengan funciones de detoxificación o las que tengan funciones de fabricación de enzimas lipídicas, por ejemplo, o también de hormonas como el estrógeno, la progesterona, que son esteroides. También ese tipo de células vas a encontrar que hay bastante retículo endoplasmático liso. ya, súper. Entonces, su abundancia representa principalmente la síntesis de lípidos o también la detoxificación celular, la limpieza, Maravilloso. Ujú. ¿sí? El equipo, el team de aseo. Muy importante para las células, por supuesto, las células son tremendamente eficientes y siempre quieren sobrevivir. Ujú. Vamos con la tercera. No sé Ya, si hay vamos, dudas. ¿Alguien te claro. escribió en el chat? No, no hay A mí nada. tampoco. Te estaban felicitando por aquí. Ya, vámonos entonces. Ya. Agradecemos que interactúen, ¿eh? Todos nosotros somos felices si ustedes Sí, hablan. Somos ojalá. profesores, Ya, nosotros realmente pregunten todo necesitamos lo que quieran. gente. Sí. Necesitamos nuestro público. Vámonos. Ya. Pregunta número 3. El gráfico muestra los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante, LH, en 3 grupos de mujeres sanas de entre 18 y 22 años de edad, con ciclos ováricos de 28 días. Aquí tenemos el gráfico, los 3 grupos, y nos preguntan, sabiendo que el grupo 1 corresponde a mujeres en el día 10 del ciclo, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es interpretar el gráfico, ver cada eje, ¿cierto? Acá vemos en el eje Y la cantidad de hormona, LH, cuánto hay, y vemos que en el eje X están los 3 grupos de mujeres. Solamente nos dan el dato que el grupo 1 está en el día 10, y ahí hay que recordar que en el día 10 aún no ocurre la ovulación, por lo tanto los niveles de LH tienden a ser un poco más bajos, coincide con el gráfico, y el grupo 2 vemos que tiene una gran cantidad de LH, lo cual podría ser una inferencia que está ovulando, porque recuerden que la hormona que provoca la ovulación Un finalmente es la minuto. LH, y vemos que el grupo 3 también tiene perdón, una cantidad de hormona baja, que también podría ser similar al 1, que no están ovulando. Entonces, de todas las alternativas correctas, podemos ver que la más cercana a lo que se está interpretando del gráfico es la letra B, donde vemos que las mujeres del grupo 2 están ovulando. También, para descartar las otras, vemos que la A dice las mujeres del grupo 1 están en días fértiles. Días fértiles quiere decir que están ovulando, por lo tanto se descarta también esa alternativa. La C, mujeres del grupo 1 están menstruando. Eh, no lo podemos saber porque recuerden que la hormona LH está baja antes y después de la ovulación si es que no hay un embarazo. Por lo tanto, podrían ser ambas opciones, no es seguro. Luego la letra D dice la mujer del grupo 2 está menstruando, lo mismo de lo anterior,
Y luego, por último, la E, las mujeres del grupo 3 están ovulando. Ya dijimos que LH aumentada significa ovulación. Si vemos aquí esta figura, vemos con verde la cantidad de LH. Se nos damos cuenta que en el día 14 del ciclo de 28 días está más elevada y coincide con la ovulación. Por lo tanto, comprueba que nuestra inferencia sería la más correcta. La más mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aquí yo ¿O creo que el algo? dato del datazo es recordar las hormonas y sus nombres. Los nombres te dan información de lo que están haciendo, ¿sí? Ujú. La luteinizante es lo que va a permitir que el cuerpo lúteo saque el ovocito, que ocurra la maravillosa eclosión, por así decir, que al final es el rasgo evolutivo que necesita la especie. Recordar también que esto bueno, es muy importante y nunca está de más decirlo, que los ciclos no necesariamente son de 28 días, ni el periodo fértil es solo el día 14. Recordemos que hay ventanas fértiles. Hemos descubierto con el paso de del tiempo y de la tecnología que nuestras células tienen cierto tiempo o sea, nuestras células, la femenina y la de células de Andrés, masculinas en este caso, tienen un tiempo de sobrevida, ¿sí? Que si bien, ojo, también hay varios mitos con ese tema de que el ovocito se libera en la menstruación y que cae con la sangre, eso es alto mito, ¿sí? Claro. No sé si Andrés quieres agregar algo. Yo recomiendo para este tipo de preguntas tratar de recordar la estructura del gráfico para por lo menos ver, relacionar los pics de cada hormona con algún Tatúense el proceso. gráfico Ya, aquí hay una pregunta. Dice, con aquí dice, alfileres. sí, aquí hay una Ya. pregunta. Dice, ¿por qué no podría ser que los grupos estén menstruando? Ya. Porque podría ser que estén menstruando, como podría ser que estén en un periodo post-ovulatorio, cuando hay una disminución de la LH. Entonces, inmediatamente, unos días después de la ovulación, también disminuye la LH, pero no inmediatamente la menstruación. Entonces, no sería la inferencia más correcta, debido a que la B sería la que sí o sí coincide con lo que podría estar ocurriendo. No sé, Nicole, si tú podrías agregar algo a esa. Claro, eh, eso, lo mismo, bis, ¿Mm? se repite. Claro, o Claro, sea, podría ser, si es que no estuviera la alternativa, por ejemplo, la alternativa B, si no estuviera esa y estuviera, por ejemplo, la D o la E, o sea, perdón, la C o la D, ahí podría ser una alternativa porque la hormona está baja, pero como está la B, que sería la que coincide mejor con estos niveles hormonales, por eso es la más correcta y la que se podría inferir más cercana. claro. Ya, de nada. ¿Vamos bien? Ya. ¿Qué dice el público? ¿Vamos muy rápido? Nosotros estamos contentos de ir a esta velocidad. Aquí veo dedo arriba, Recordar así que. también lo que es una inferencia, gente. Ya todo Mm, perfecto, dicen por acá. ya, Maravilloso. Vamos con la 4 entonces, dice así. Voy con mis tiempo. 2 minutos. Un investigador está realizando un estudio sobre diabetes tipo 1, para lo cual plantea una serie de preguntas con el fin de confeccionar un cuestionario que aplicará a personas con esta condición. ¿Cuál de las siguientes preguntas generaría datos que pueden ser analizados solo de manera cualitativa? Primero recordar que cualitativa me está hablando de cualidades, por lo tanto es algo que yo no puedo medir numéricamente a no ser que le otorgue un número a una cualidad. Entonces, lo primero que hago es descartar las alternativas. ¿Qué porcentaje ya dijo porcentaje eliminada? Es cuantitativa porque el porcentaje está hablando de número, cifra. ¿Cuántas veces al día? Ya ni siquiera termino de leer porque es cuantitativa también. ¿Cuáles son los valores? Cuantitativa. Y digamos la última que dice, ¿cómo afecta la diabetes a tu estado de ánimo? Algo totalmente diferente para cada persona. Por lo tanto, cualitativamente solamente sería la alternativa D. ¿Sí? Y en 1 minuto lo resolví. ¿Y la alternativa D se podría convertir en cuantitativa? Sí. ¿O cómo Y eso es tendría lo que que ser? es lo que la delgada línea en que nosotros podemos decirle a la persona del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Del 1 al 10, ¿qué tan bien te has sentido en los últimos 3 minutos, 3 horas, qué Claro. sé yo, en las últimas Claro. 3 semanas?
Entonces, Ya, ¿puedes perfecto. pasar algo cualitativo a algo cuantitativo? Claro que sí. Exacto. Súper. Pero en este Pero claro, caso esa... solamente Ujú. algo cualitativo que me está dando algo, algo muy importante también, ¿no? Ah, ojo, las investigaciones cualitativas son fundamentales en los grupos, en los entornos humanos. Ujú. Por supuesto. Sí, ¿vamos bien? ¿Consultas, dudas, reclamos, sugerencia? Ya, creo que estamos. Esta es cortísima, es rápida de entender. Claramente, si tú lo necesitas, puedes y debes terminar también el enunciado completo de la pregunta, aunque ya al inicio te da la información que esto puede ser medido cuantitativamente, descartando lo que se te pide en este caso, que es que puedas analizar estos datos de manera cualitativa. Así Vamos es. con la quinta. ¿No hay Vamos. dudas? No. Ah, no, Ujú. te cerró ya la puerta. Vamos, Andrés. Pregunta 5, otra vez gráficos. Sí. Los gráficos muestran los efectos de una única inyección de un análogo de la hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, sobre la liberación de gametos en machos y hembras en cierta especie de pez. O sea, acá vemos que en el primer gráfico se está mostrando el efecto de ese análogo en hembras que desovan, y en el segundo gráfico vemos que es el efecto del análogo de la hormona en machos que eyaculan, y vemos que se ve en tiempos de horas post inyección. 0 indicaría de inmediato y 48 sería 48 horas. La pregunta dice, del análisis de los gráficos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al análogo de la GnRH? Pues aquí tenemos que ir leyendo cada alternativa para descartar o aprobar, dependiendo de lo que nos pregunte. Entonces, la letra A dice, triplica la liberación de gametos respecto de los controles en ambos sexos. Realmente vemos que el efecto puede ser incluso que se ¿cómo es? Quintuplica, quintuplica en Quintuplica, algunos casos, sí. en el caso de la hembra. Por lo tanto, cuando decir triplica, eso ya estaría incorrecto. Entonces, vemos que en hembras hay un nivel mucho mayor, entonces no nos serviría. Claro. Lo otro que acaba de destacar es que con gris clarito aparece el control, o sea, son hembras y machos que no se les inyectó, por lo tanto nos estarían mostrando cómo sería el proceso normal. 30 Entonces, segundos. vemos que ya. La B produce su máximo efecto 24 horas después de su inyección en ambos sexos. Vemos que en el caso de los machos el efecto es inmediato, al 0 horas, así que se descarta la B. C, en machos los efectos ocurren en menor tiempo que en hembras. Vemos que en machos es inmediato y en hembras ocurre desde las 24 horas, así que la correcta es la C. Y para eliminar la D, en hembras presenta un efecto inhibitorio las primeras 12 horas. Eso no se puede concluir del gráfico porque sería una inferencia y no nos están pidiendo inferencia. Entonces, podría ser que se inhiba como podría ser que no, pero eso no tiene que ver con esta pregunta. Y para finalizar, aquí hay una imagen donde podemos ver la hormona GnRH, que es una hormona neurohormona que proviene del hipotálamo, estimula la hipófisis y en la hipófisis estimula la liberación de LH y FSH para que sea las estimuladoras de hormonas sexuales o también de la gametogénesis en cada sexo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de esta? No, yo no Igual, tengo es una un poco. pregunta, pero quiero aportar en algo Perfecto. que me he dado cuenta que a veces pasa, el tema de que dicen que biología es una prueba un poco traicionera, que a veces hay más de una respuesta correcta, y el tema está en los enunciados, porque los enunciados nos piden cierta cosa y a veces las respuestas nos entregan otras cosas. Entonces, Ujú. eso es lo que tenemos que volver a hacer la nueva lectura y destacar aquellos acciones que te están diciendo cómo, cómo ejecutar esa pregunta, cómo analizarla completamente. En este Ujú. caso yo aquí mientras Andrés explicaba todo esto, yo les marqué aquí afirmaciones, porque eso es lo que buscábamos. No estábamos buscando una inferencia, estábamos algo que nosotros pudiéramos afirmar. ¿Sí? Concluir. También recordemos que la interpretación del gráfico es fundamental en biología, chiquillos. Por lo tanto, si estamos con ciertas complicaciones en eso, eh, búscalo, ¿ya? Fíjate cómo poder mejorar en eso, Exacto. porque a veces, y si te das cuenta, hasta el momento vamos como en súper modo lógica Ujú. activado, ¿sí? Vamos con la sexta. La Y voy ya me a apareció borrar harto, harto gráfico hasta el momento. Ay, perdón, ¿cómo? No, decía que hasta el momento ya han aparecido dos gráficos.
Llevamos Claro, 5 preguntas y tenemos 2 gráficos, exacto. ¿sí? Ya, Y si te ahora das sí. cuenta, el nivel de los gráficos también está muy, muy sencillo. Analizábamos también con Andrés que las pruebas de años anteriores han sido mucho más capciosas de las que son este año. Así que les invitamos a no estresarse. Biología es denso, es contundente, pero piensa que es un organismo complejo que está estudiando un organismo complejo que eres tú. Por lo tanto, lo puedes hacer, ¿sí? Lo vas a lograr. A mí me costó entender ese gráfico. El anterior sí. Mm. A ver si me están explicando por acá. Profe, ¿esta prueba de qué año es? Esta es la de este año. Este es 2022. Es para la admisión 2022. Claro. Este es el modelo actual. El último Sí. que tenemos del TEMR. De hecho, de las preguntas que hay, muchas aparecieron el año pasado, en algunos de los dos grupos que rindieron la prueba. Así que sería lo más cercano a la prueba nueva, que es la PDT, no PSU. Así es. Y yo tuve todo el año diciéndole PTU. Se llama PDT. Ambas, no, sí, es lo mismo. Bueno, la invitación está a no estresarse, a recordar ciertas cosas, a ir uniendo, o sea, yo con mi tijera, a ir uniendo ciertas cosas también que van apareciendo, por ejemplo, las hormonas, el mecanismo a nivel celular, quiénes las fabrican, qué tipo de hormonas. Entonces, unámoslo con esta pregunta que viene a continuación, que es la Ya, sexta. Voy a poner el vamos, tiempo. tiempo. Ya. Tenemos entonces que este esquema me muestra la hipófisis, que es la glándula maestra, por así decir, aquella que está secretando hormonas que o actúan directamente sobre una glándula y esa glándula tiene un efecto, o actúan a través de un intermediario, como una glándula endocrina, que va a ir con su intermediario, una hormona, va a ir a actuar sobre un tejido y este tejido va a tener un efecto. Que en este caso, este recorrido lo hace esta hormona que es la folículo estimulante, que sabemos que viaja esta folículo estimulante hacia las glándulas endocrinas, que son nuestras gónadas, ya sean masculinas o femeninas, para producir las hormonas que le permitan a esas gónadas realizar sus procesos. Eso nada más. No, agregar, Entonces, el estrógeno y la progesterona, perdón. no, agregar que las gónadas son testículos ovarios, por si acaso. A veces el Sí, concepto no se gracias. asimila con eso. Sí, gónadas, perfecto. Tenemos los testículos y tenemos los ovarios, que son nuestros huevos de la vida, por así decir. Que es donde se albergan ciertas estas células tan importantes que, a diferencia de las células somáticas, tienen la mitad del material genético. ¿Sí? Que tienen procesos muy bonitos y no tan complejos como se les pinta, que es la gametogénesis, cuando se fabrican estos nuevos gametos. Ya, ¿estoy en el tiempo? Sí, Sí, 23 segundos. ya. No sé qué más agregar de este cuadro, creo que ya lo que es importante de las hormonas, y esto lo vuelvo a recomendar, es que las analices, las conozcas y sepas el efecto que tiene en tu cuerpo, porque cuando las reconozcas en ti, no se te va a olvidar. Por ejemplo, prolactina. La prolactina es una hormona de tipo peptídica que va a participar en la lactancia, ¿cierto? Mediante un estímulo y una retroalimentación positiva, va a estar, ¿cierto?, estimulándose cada vez más para este hermoso mecanismo que tiene la evolución de alimentar a las crías vivas, a las nuevas crías. Sí. Em, Y los estrógenos y la progesterona sería la hormona 2, ¿cierto? Exacto, En el ellos esquema. estarían utilizando, siendo secretados por las hormonas, o sea, perdón, las glándulas La glándula. endocrinas que son las gónadas y yendo a actuar sobre otros Tejidos. tejidos, En el útero, por ejemplo. por ejemplo, el útero. Ya, súper. ¿Preguntas? No sé si hay dudas, consultas, ¿sí? ¿No? Ya, recordemos también aquí, esta imagen la quise dejar aquí puesta para que te recuerdes que la folículo estimulante es una hormona que participa tanto en hombres como en mujeres, ¿sí?
En el caso de los hombres va a participar directamente en la espermatogénesis y en el caso de las mujeres en la ovogénesis. ¿Sí? Que es cuando hablamos de génesis estamos hablando de nacimiento. En este caso la espermatogénesis es el nacimiento de los espermatozoides. ¡Tarán! Sigamos. Ya, Vamos con las 7. pregunta 7. A partir de la investigación del sistema endocrino, se han desarrollado múltiples alternativas que permiten el control de la natalidad. Una de estas corresponde a los métodos hormonales combinados que operan mediante retroalimentación negativa. Al respecto, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos métodos? Aquí lo que nos tenemos que enfocar es que nos están diciendo métodos hormonales combinados. O sea, eso quiere decir que va a ser una mezcla de hormonas femeninas, similares a hormonas femeninas, que van a ir a actuar de algún proceso, y en este caso ya nos están diciendo cómo actúan, que es retroalimentación negativa. Por lo tanto, teniendo ya ese dato, podemos eliminar varias opciones, que sería, por ejemplo, la letra A, inhibir la movilidad de espermatozoides, no tiene nada que ver con métodos hormonales. Luego tenemos que inducir la muerte de los gametos, tampoco nos sirve, que sería muy parecido al anterior, y tampoco modificar el pH vaginal. Entonces nos quedan dos posibles alternativas, que sería impedir la liberación del ovocito o favorecer la maduración de los gametos. Claramente, si lo que quiere es que sea un método anticonceptivo, claramente no va a favorecer la maduración. Por lo tanto, tampoco nos sirve la C, y la única alternativa que podría ser, y es la correcta, es la letra B. De hecho, hay que recordar, cada vez que nos digan métodos hormonales combinados, suelen ser las pastillas que se conocen como anovulatorias. Por lo tanto, anovulatorio quiere decir que no producen la ovulación, impiden la ovulación, por lo tanto la B es la correcta. Y como dice acá, retroalimentación negativa, solo por si alguien no lo recuerda, recuerden que cuando el hipotálamo estimula la hipófisis, en este caso femenino, la hipófisis estimula al ovario, el ovario libera estrógenos y progesterona, los cuales actúan en el útero. Si se agrega una cantidad creciente de hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, que serían los métodos hormonales combinados, vemos que para que se produzca un equilibrio hormonal, esta misma cantidad de hormonas va a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo para que dejen de producir hormonas y por lo tanto disminuya esta misma producción. Por lo tanto, al no haber la hormona que libera la hipófisis, LH, no hay ovulación. Entonces, de esa manera actúan estos métodos combinados por retroalimentación negativa, haciendo que la cantidad de hormonas disminuya y, por ende, en este caso, no ocurra la ovulación. Sí, yo quiero hacer solamente un alcance y a lo mejor agregar un poquito con respecto al por qué no es abortiva la pastilla del día después, que es esta bomba de hormonas que al final lo que están haciendo es prevenir la ovulación. Decirle a tu cuerpo, mira, entra en modo, cancélame todo, paren todo, vamos a hacer esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es impedir la ovulación. Ahora, si tú ya ovulaste, ya está, ya fue, ¿sí? Ese es el tema de las hormonas, que te entran en un estado de control externo, ¿sí? Ya, continuemos. ¿Vamos? Muy bien, Andrés, acá por lo menos en mi parte del chat no hay dudas. Recuerden que si Acá tampoco. aparecen dudas, los puedes ir diciendo. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, que es la 8, que no puedo avanzar. Ahí está. Ya, Ya. aquí aparecen los famosos esquemas, el DEMRE lo ha hecho otra vez, el famoso esquema del mitosis o de meiosis, que en este caso podemos observar que se trata de una meiosis porque vemos tétradas separándose, lo que me da la información también de que esta es la primera meiosis, porque vemos que se están yendo a los polos estas tétradas. Entonces lo que tenemos que recordar acá es que la meiosis es un proceso que ocurre solamente en las células sexuales, ya que hay un intercambio de material genético, haciendo que las células hijas, tengan información variada y además tienen la ventaja de tener la mitad del material genético.
Ahora también tenemos que recordar que la célula no siempre está dividiéndose y que este proceso de meiosis es a nivel de núcleo. Y en el núcleo están ocurriendo cosas fascinantes. Está el periodo de la interfase, que es previo a esta gran división, ¿cierto? Que vamos a tener, y que es muy importante que quede súper bien, porque ese es el destino para las siguientes células, ¿sí? Entonces, recordemos cuáles son estas etapas. Tenemos la profase, donde el núcleo se comienza a desintegrar y los cromosomas aparecen, ¿cierto? Ya mucho más compactados. Luego tenemos la metafase, donde los cromosomas se ordenan de manera de ser tan equitativa esta repartición, que se ordenan en el plano ecuatorial de la célula para que desde los polos, gracias a este uso mitótico, puedan ir, ¿cierto? Retraer a los polos este material genético. Y luego tenemos la anafase, que tenemos que recordar que en biología el concepto de ana es nuevo, por lo tanto se están formando nuevos núcleos, y telo, ya se me acabó el tiempo, que es la última fase. El prefijo telo habla de último, por eso los telómeros y la telofase. Vemos que ya estos núcleos comienzan a formarse, a reestructurarse estos dos nuevos núcleos, ¿sí? Entonces ya al final de la profase 2 tenemos dos células, pero que tienen el material genético completo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir una nueva división, de tal manera de que me queden 4 células a partir de una, que ese es el proceso y la idea de todo este proceso, de todo este tema de la meiosis. Entonces, como se están yendo hacia un nuevo núcleo, hablamos de que esta es una anafase 1, ¿sí? Porque en Una anafase pregunta, 2 tenemos solamente la mitad de estas cromátidas, ¿sí? Ahí tenemos la- que reforzar, ¿cierto? Si estábamos confundidas en esta o confundidas en esta pregunta, hay que reforzar el tema de la meiosis. Ya, me pasé en había el una tiempo. pregunta en el chat, Me pero que ya la pasé. respondiste recién, que era, Ah, aquí sí, preguntaban cómo se podría diferenciar de la anafase 2, pero recién lo dijiste, así que creo súper. que claro, Sí, tiene que ver con lo que se está dividiendo. claro, ¿Sí? claro. En la uno son cromosomas homólogos, en cambio en la Exacto. 2 son cromátidas hermanas, o sea, Así las es. mitades de estos que están aquí. Exactamente. ¿Y qué es un homólogo? El homólogo es uno que viene de un lado y de otro que viene del otro lado. Uno paterno, uno materno. ¿Sí? Recuerda que la división tiene que ser equitativa. Por eso es que los hijos tienen los ojos del papá, los labios de la mamá, en todas esas cosas que a veces se dicen. Ya, vámonos con Seguimos. la 9. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Sí? Ya. Ya. Pregunta 9. En la piel de la especie humana, cariotipo de 46 cromosomas, las células poseen una alta tasa de recambio, la cual está mediada por la presencia de células troncales epidermales. Estas células residen en la lámina basal de la epidermis y son las únicas mitóticamente activas. Al respecto, ¿cuántas cromátidas presentaría una célula troncal epidermal en la etapa de metafase mitótica? Este tipo de pregunta que se ve un enunciado grande, podríamos decir que toda la parte inicial es puro bla, 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 porque finalmente lo que importa es la pregunta, donde dice cuántas cromátidas presentaría una célula en etapa de metafase mitótica, eso es lo importante. Entonces, no se asusten cuando vean un gran enunciado, porque la pregunta aquí es puntual. Y para responder a esta pregunta, ustedes tienen que recordar cómo van cambiando los cromosomas a través del ciclo celular, en este caso un ciclo celular mitótico. Podemos ver que solamente en la etapa de interfase, o sea, previo a la mitosis, hay una duplicación de ADN. Por lo tanto, si tenemos aquí cromosomas simples, un solo palito, como se puede ver aquí, vemos que después de la S hay cromosomas dobles, o sea, el ADN se duplicó. Antes era cada cromosoma de una cromátida, y ahora son de 2 cromátidos. Y eso se mantiene hasta la anafase, el doble de cromátidas, y cuando ya se divide la célula completamente en citocinesis, ahí ya nuevamente volvemos a lo mismo inicial, o sea, cromosomas simples. Por lo tanto, si hablamos de un humano, 46 cromosomas, tendríamos que en interfase 46 cromosomas simples, en profase 46 cromosomas dobles.
Por lo tanto, tendríamos 92 cromátidas en profase, 92 cromátidas en metafase y 92 cromátidas en anafase. Por eso la correcta es la letra E. Cantidad de cromátidas que se duplicaron durante la interfase. Eso sería. ¿Alguna 2 minutos, pregunta? pero o'clock, o'clock, o'clock. Recomiendo para estas preguntas, si se confunden mucho, por ejemplo, como oh, ¿cuántas cromátidas? Este dibujo es bastante sencillo y quizás mentalmente hacerlo o dibujarlo quizás. Pero en vez de dibujar los 46 cromosomas, dibujen, por ejemplo, 2. Que si ustedes saben cuando hay 2C de ADN o cuando hay 4C, o sea, se duplicó el material genético. Y así Sí, lo pueden hacer más sencillo y no se van a equivocar. Se los aseguro. recomendadísimo. Hay otro tip que lo dio una profesora de la práctica que nos hizo en el último año de carrera y nos decía que nos imagináramos un cambio de casa, que la célula se va a dividir y es el cambio de casa. Entonces tú necesitas 2 refrigeradores, 2 cocinas, porque las 2 casas tienen que funcionar. 2 camas, todo. Entonces la célula en interfaz está con sus cositas, pero ya antes de la etapa S tiene que empezar a ordenar las cosas porque en la etapa S se va a duplicar. Entonces necesita duplicar todo lo que tiene la maquinaria celular que le permite su función y recordar también que cuando hablamos de mitosis es el proceso de replicación que tienen nuestras células para poder mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Ya, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sigamos? Ya, pregunta 10. ¿Hay alguna consulta? Ya, vamos a seguir. La pregunta 10 dice así: basándose en este cariograma de un mamífero, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Los gametos producidos por este mamífero presentan 20 autosomas. Ya, primero tenemos que darnos cuenta y recordar cuál es la diferencia entre un autosoma y los cromosomas sexuales. Los autosomas son todos estos cromosomas que no son los sexuales. Y en este caso de esta imagen, de este mamífero, tenemos 18 autosomas, 18 pares, ¿sí? Luego dice, ¿este mamífero tiene 19 autosomas? No, porque tiene 19 pares de cromosomas, incluyendo el par sexual. Luego dice, las células somáticas de este mamífero tienen 38 cromosomas. Ay, se me cayó el micrófono. Sí, perdone, se me cayó el micrófono. Quizás ni se sintió. Luego dice, ¿ambos cromosomas sexuales fueron aportados por uno de los progenitores del mamífero? No, sabemos que los progenitores entrega cada uno de los cromosomas sexuales. Esa es la idea de las células que son gametos, ¿sí? Que tengan un cromosoma para que en la fusión se restablezca este cariograma de un mamífero. Luego dice, este mamífero presenta mutaciones en el 13, 14 15. 13, 14 y 15 no presenta mutaciones, estos son así, tienen esta forma, no todos los cromosomas tienen la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, tengo este cariograma que está acá, que en este caso está presentando 23 pares de cromosomas y con 22 cromosomas autosómicos y un par sexual. ¿Sí? Entonces, según lo que tenemos acá presente de este cariograma que se mostraba, la única alternativa real y posible y correcta es la C, que la célula, justo los 2 minutos, la célula somática, o sea, cualquier célula del cuerpo, no las células sexuales, tienen 38 cromosomas, que en este caso, como son 19 pares, serían entonces 38 cromosomas. 19 por 2. No sé qué más hay que explicar. 19, claro, 19 pares. Ya, continuemos, Andrés. 2 minutos. Pregunta 11. En las poblaciones humanas, la estatura es un rasgo de variación continua, de tal manera que la mayor parte de la población tiene valores de estatura cercanos al promedio y las estaturas extremas, muy bajas o muy altas, son poco frecuentes. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa de manera correcta la distribución de estaturas en las poblaciones humanas? Esta pregunta solamente es entender cómo representar algún dato, alguna información con respecto a un promedio y los extremos, en este caso serían
estaturas muy bajas, un promedio y estaturas muy altas. Por lo tanto, de todos los gráficos, lo único que se acercaría más a eso es la letra D. De hecho, si vemos en la siguiente imagen que aparece a continuación, aquí tenemos un gráfico que está ordenando estaturas, desde los más bajitos, por decirlo así, a los más altos, y vemos que siempre hay un promedio que se mantiene en cierta estatura. Entonces, eso pasa con muchas características genéticas humanas, ya sea colores de piel, por ejemplo, colores de pelo, colores de ojo, tipo de pelo, y muchas más. Entonces, siempre es así. Hay pocos extremos para un lado, pocos extremos para el otro lado, pero muchos que se concentran en el promedio o cercanos al promedio. Por lo tanto, este gráfico solo coincide con el número, la letra D que tenemos acá. Así es. ¿Sí? No sé qué más agregar acá, es solamente entender esta representación que lo que al final nos da a entender es que la mayor parte de la población va a estar concentrada en el centro, tal como está, como este diagrama. Así es. Digamos, ya, aquí esto ya se pone interesante. Aparece el pedigrí, antiguo pedigrí, conocido en mis tiempos así, ahora es el árbol genealógico, genético también, y que tenemos que entender que este árbol tiene cierta simbología para poder interpretarlo. Primero tenemos que saber que los círculos representan hembras, los cuadrados representan machos, y que en el caso de negro representa que esa persona está afectada por el rasgo que se está estudiando, y el que esté en blanco significa que no lo presenta. Ya, estaba leyendo tu mensaje, Andrés, me distraje. En este caso podemos ver que la primera información que vemos es que en el caso de hombres son los que están afectados, pero no se lo transmiten solo a los hombres. Por lo tanto, esto ya no está necesariamente relacionado con el sexo. ¿Por qué? Porque en este caso, este hombre lo traspasó a una mujer, ¿sí? Y este hombre sano y esta mujer sana lo transmitieron a una hija y a un hijo de igual manera. Entonces, rápidamente yo puedo eliminar que esta condición no está ligada a cromosomas sexuales, pero sí está determinada por los genes autosómicos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo saber si es dominante o recesivo? Tengo que analizar el patrón. Sería dominante si esta condición se presenta inmediatamente en la siguiente generación. Y como no es así, yo puedo rápidamente saber y analizar también que corresponde a un rasgo recesivo. ¿Sí? También agregar que en el caso de los padres que dan hijos enfermos al final, no sé si podría subrayarlos, esos mismos, esos de ahí, ellos están sanos, entonces no tienen el rasgo, pero sí lo heredan. O sea, ahí tendrían como una segunda comprobación de que es recesiva. También si es que les quedan dudas al momento de analizar Claro. este tipo de Si, ejercicio. por ejemplo, si fuera dominante la persona que tiene así y A minúscula, estas personas son así, Exacto. siendo esta el que presenta el rasgo, por ejemplo. ¿Sí? Este es el que está afectado, este también tiene la opción, pero está sano, porque la A mayúscula te dice que esté sano. Entonces, la mezcla de estos dos, en algún momento se unieron estas dos A pequeñas y son esta persona. Esta persona y esta persona. Y como no tiene que ver con su sexo, porque este es un hombre y esta es una mujer, decimos que es una herencia de tipo autosómica y recesiva. Así es. Aquí me hacen una pregunta en el chat, dice, ¿esa simbología la dan o hay que interpretarla? No, esta no te la dan, tienes que saberla. Así Y es. siempre es así. Lo Cuadrado los oscuro hombres. presenta, Sí. sí, nosotras chiquillas, nosotros somos redondas porque somos cíclicas. Somos un ciclo sin fin. Un tip. Sí. Y los hombres, no sé qué interpretación le das tú al cuadrado. Cuadrado, no sé. Cuadrado, no, Bueno, no se me recuerden que las ocurre. mujeres somos cíclicas. Sí, es una buena idea. Cíclica, círculo. Sí, Sí, círculos. siempre,
Siempre a veces podría quizás la imagen aparecer no con negro, quizás con rojo, pero siempre que esté pintado es porque, como Claro, dice es que tú la tienes que Nicole, pensar que todas estas cosas están bien tan pensadas en la época de los 60, cuando la impresión era en blanco y negro, ¿sí? Del 90, entonces claro, no se ha digitalizado tanto tampoco, así es. creo yo. Ya, sigamos. Sigamos. Ya, vámonos. Pregunta 13. En sistemas altamente productivos, como los arrecifes de coral del Océano Pacífico, se han descubierto ecosistemas con pirámides de biomasa invertida. Estos contrastan con la visión clásica, donde los productores presentan los mayores valores de biomasa. Al respecto, ¿en cuál de las siguientes situaciones se produce una pirámide de biomasa invertida? Bueno, automáticamente cuando leemos un enunciado que esté preguntando por pirámides, tenemos que mentalizarnos que generalmente las pirámides no son invertidas, sino que tienen la forma de pirámide real, pero cuando hablen de biomasa, tenemos que hay dos alternativas generalmente en ecología de pirámides invertidas. La de biomasa, que tiene que ver con ecosistemas marinos, y una que tiene que ver con la cantidad de tóxicos que hay en el cuerpo de un organismo en la bioacumulación. Pero como ya nos están diciendo que es un ecosistema marino aquí, el Océano Pacífico, ya podemos tener alguna idea previa. Y siempre, siempre va a tener relación con el fitoplancton y el zooplancton, donde hay mayor cantidad de zooplancton, como vemos aquí, y menor cantidad de fitoplancton, que es el que hace fotosíntesis. Lo normal, entre comillas, sería que el fitoplancton fuera mucho más que el zooplancton. Pero en este caso lo que ocurre aquí es que el fitoplancton tiene elevadas tasas de recambio. ¿Qué quiere decir eso? El zooplancton come muchísimo fitoplancton, come mucho, 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 muy voraz, pero el fitoplancton, como se reproduce tan rápido, no desaparece, no se extingue, pero se mantiene siempre en una cantidad menor comparado al zooplancton. O sea, sería un ejemplo típico de pirámide invertida. Entonces, cada vez que vean invertida biomasa, piensen de inmediato zooplancton, fitoplancton se reproduce muy rápido. Siempre es el típico ejemplo. Creo que no he encontrado más. El otro es el de bioacumulación, pero acá no nos hablan de contaminación. Así que se van a la segura con esto. Esto sería Así pirámide es. invertida porque está al revés. Aquí me preguntan cómo podemos descartar la D cuando los productores son de gran tamaño. Porque cuando hablamos de productores de gran tamaño, nos estamos refiriendo a pirámides de número. De número, en este caso, cuando por ejemplo un solo árbol, que es muy grande, Claro. él puede mantener a varias larvas, por ejemplo, y esas larvas son alimento de varios pájaros, y esos pájaros son alimento de pájaros más grandes. Ahí sería una pirámide de número. Pero cuando me hablan de biomasa, se refiere de cantidad de la masa que tiene el organismo sin contar el agua, como entre comillas el peso seco, pero que la palabra es masa. Claro. Ah, Pero decía la ojo que D, también se perdón. refiere a un espacio, a la masa en un espacio determinado. Ya, y lo otro, aquí también me están... era la D, no la E, perdón, yo leí la E. Dice, cuando existe una alta tasa de extracción de productores. Es que aquí en ninguna parte nos están diciendo que interviene el hombre. Entonces, si no me lo dicen, yo tendría que asumir que esto es un ecosistema que no está intervenido y no hay nada más que esté influyendo. Porque si no sería una pregunta capciosa y que tendería como a la equivocación y eso no sería correcto ni ético del DEMRE. Claro, Claramente. y ojo que no te lo están diciendo en el enunciado. En el enunciado Exacto. te dejan claro qué es lo que te preguntan. Es como por si estáis muy desconcentrado y como que te desconectaste y te volviste a conectar mirando solo la alternativa y uno dice como, ah, ya los productores son de gran tamaño. Claro. Está Aquí veo otra invertida. pregunta. Claro. Sí. Aquí preguntan, ¿qué es tasa de recambio? Tasa de recambio quiere decir que los que se mueren, ya sea de forma natural o porque son depredados, rápidamente se recambian por uno nuevo. O sea, los que quedan vivos se reproducen, se dividen rápidamente y van produciendo más. Entonces, están constantemente dividiéndose, mucha reproducción, y da lo mismo que se los coman mucho o que mueran mucho, pero siempre hay más, 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 más. Sí, yo me lo Se imagino recambian así muy rápido. como cuando me acuerdo de tasa de recambio, me imagino como los partidos de fútbol. Viste que sale uno, entra otro. Así, Claro, eso mismo, sí, así me lo también. imagino. Buena Esa es mi analogía. mente. Claro. Que Puede que siempre se mantienen igual. te sirva Sí. recordarlo así. Ujú.
Recuerda que el medio ambiente siempre busca y quiere equilibrarse. Y para eso va a hacer lo que tenga que hacer. Claro. Bueno, y sí, bueno, también lamentablemente nosotros participamos ahí, como Claro. humanos. Vámonos con la siguiente, antes que nos dé la tristeza del daño al ecosistema. Ya. Ya. Dice así. La pregunta 14 dice, para escapar de sus depredadores, algunos crustáceos se refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo con esta información, ¿qué tipo de interacción se establece entre los crustáceos y la esponja? Aquí tenemos que ver que como no se ve perjudicada una especie, vemos que hay una relación neutral, un efecto indiferente y un efecto positivo. Por lo tanto, estamos hablando del comensalismo, ¿sí? Porque recordemos, veamos las demás opciones. En la simbiosis, recuérdate que la simbiosis es el mundo ideal, donde todos deberíamos estar todos colaborando, ¿cierto? El comensalismo, hay uno que es positivo, para uno es positivo, para el otro es neutral. El mutualismo, también un tipo, ¿cierto?, de simbiosis es el mutualismo, donde hay colaboración como su nombre lo dice. En el caso de la competencia, sabemos que es negativa para ambas especies relacionadas, y el parasitismo para uno va a ser positivo, para el parásito, y para, en este caso, el huésped o el en este caso es claro, el hospedador, perdón, va a verse afectado. Para él sería un efecto negativo. Entonces, esto es la principal que tenemos que recordar de este contenido, cómo se relacionan estas especies, estas son las principales interacciones. Hay más, aparecen más, pero las más importantes que tú tienes que conocer es esta. Cuando hay un efecto neutral y negativo, cuando hay un efecto neutral y positivo, cuando hay un efecto positivo para ambos y cuando hay un efecto neutral, o sea, negativo para ambos. Negativo para ambos, competencia. Positivo para ambos, mutualismo. Negativo para uno, neutral para el otro, amensalismo. Positivo para uno, negativo para el otro, comensalismo. Tiempo. No sé si lo dije bien o mal, me confundí al final. Lo dijiste bien. Pero bueno, ahí Bien. está la imagen y cualquier duda o consulta a la FIFA. Claro. No, me escriben y se los vuelvo a explicar. ¿Ya vamos con la 15? Ya. Pregunta 15. En el gráfico se representa la variación de la velocidad fotosintética de la especie vegetal Prosopis tamarugo en función de la intensidad de la luz en dos condiciones de riego. Podemos ver el gráfico que siempre el eje Y nos va a mostrar la cantidad de fotosíntesis o velocidad de fotosíntesis, aquí lo vemos, cuánta fotosíntesis está ocurriendo, y en este caso el eje X nos muestra la intensidad de luz, que para ambas plantas va a ser lo mismo, o sea, es una variable que no está cambiando, o sea, aumenta para ambas por igual. En cambio, lo que sí cambia es que una planta está con riego habitual, o sea, agua, la que necesita, y una tiene menor riego, o sea, menos agua. La pregunta dice, de acuerdo con los datos del gráfico, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la relación entre la velocidad fotosintética, o sea, lo que nos muestra el eje Y, del tamarugo, la intensidad de la luz y del riego? Rápidamente podríamos mirar el gráfico y decir que a menor riego hay menor velocidad fotosintética al compararlo con el riego habitual, porque vemos que esta tiene mucha más fotosíntesis con respecto a la otra. Entonces, eso No podría se ser ve un dato que no, tu puntero, ¿no? Ah, yo el Andrés, tuyo, claro. recuérdalo. La había olvidado. Gracias por el detalle. Bueno, pero vemos la planta con riego habitual tiene mayor fotosíntesis que la planta con menor riego. Entonces, eso nos ayuda a poder interpretar este gráfico. Veo las alternativas. Letra A. Cuando hay menor riego, la velocidad fotosintética se reduce aproximadamente a la mitad a medida que aumenta la intensidad de la luz. Efectivamente, vemos que con riego habitual hay mayor fotosíntesis que con menor riego y aproximadamente es la mitad, o sea, sería la más cercana. Pero como descartamos la B, la C, la D y la E, que podrían ser quizás una buena opción, vemos que la B dice, cuando hay menor riego, la velocidad fotosintética aumenta aproximadamente al doble. No, No, cuando y hay dijo menor riego aumenta y ya te nunca. perdió. Exactamente, ya se fue. Me C, pierdes.
Independiente del volumen de riego y de la intensidad de luz, ¿la velocidad es constante? Me No, pierdes. vemos que no puede ser. La D, cuando el riego es habitual, ¿la velocidad fotosintética aumenta? No. Bueno, aumenta sí, perdón, sí, pero dice exponencialmente. Y vemos que este gráfico no es exponencial. Ahí le voy a mostrar una imagen. Y por último, la E, cuando hay menor riego, la velocidad fotosintética disminuye de manera constante. Cuando hay menor riego, hay menor fotosíntesis, pero no disminuye. Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico exponencial, cuando hay un aumento exponencial, que no se parece al gráfico del riego habitual, por lo tanto, no es exponencial. Y arriba vemos que cuando el gráfico es constante, aumento, no hay ninguno que sea así. El segundo gráfico de arriba, disminución constante, tampoco hay así. Y el tercero muestra cuando hay algo que se mantiene constante, no hay variación, y tampoco ninguno es así. Entonces, ojo con estos gráficos, porque a veces alguno podría sonar tentador, pero vean bien cuál es lo más cercano. Eso con respecto a esta pregunta. Muy ¿Alguna bien. consulta? ¿Dudas por el chat? Aquí no veo nada. Aquí tampoco. Ya. Bueno, vamos entonces con la pregunta 16, que habla acerca de las cadenas tróficas. Dice que está representada por 3 niveles y que es un ecosistema terrestre. Vemos que aquí tenemos que recordar que cuando analizamos las cadenas tróficas debemos interpretar el sentido de la flecha. El sentido de la flecha está determinado hacia quién entrega los nutrientes, por lo tanto, esta especie que está acá se alimenta de la que entrega obviamente la energía. Por lo tanto, vamos a tener que la V corresponde a los productores. Podemos ver que estos son los primarios, ¿cierto? Y tenemos el Z en los secundarios. ¿Cuáles son secundarios de los presentes acá? Solamente los carnívoros, ¿sí? Recordemos que son productores aquellos organismos autótrofos que tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, principalmente azúcares simples. Están también luego los consumidores primarios, que son los herbívoros, que se alimentan del productor, por lo tanto reciben su energía, y estos consumidores primarios entregan su energía al consumidor secundario, y este secundario al terciario, y así sucesivamente. Y lo más lindo de esta imagen, me encantó esta imagen, debo reconocerlo, es la presencia de este descomponedor en la cadena trófica que permite que este consumidor terciario vuelva a ser el sustrato para el productor y se restablezca el ciclo de los nutrientes en un ecosistema. Bacterias autótrofas, nada que ver acá, si son autótrofas son productores, por lo tanto no están en el nivel Z. Las plantas son autótrafas, ¿cierto? Por lo tanto son productores también. Herbívoros, primarios. Carnívoros, la opción correcta, que serían los secundarios. Y los protistas autótrofos, si ya es autótrofo, entraría en la categoría de productor. ¡Tarán! Justito en el tiempo. Aquí entonces recordar el sentido de la flecha es hacia dónde está fluyendo la energía. Claro. Vamos con la siguiente. Penúltima pregunta. Redoble de tambores. 17. Con la finalidad de conocer el estado de conservación de una especie de ave costera, se propone evaluar su densidad poblacional en el área que comprende su rango de distribución en Chile. Al respecto, ¿qué variables se requieren conocer para determinar la densidad poblacional de esta especie? Nos están preguntando la densidad poblacional. Entonces es un parámetro de las poblaciones, ¿cierto?, en ecología que tenemos que conocer, el cual la siguiente fórmula lo muestra, que es, ahora aparece, número de habitantes o número de individuos de una población por superficie, que podrían ser kilómetros cuadrados, podrían ser metros cuadrados. Perfecto. Si son organismos muy pequeñitos, incluso podrían ser quizás centímetros cuadrados, me imagino, cuando son Y microorganismos. no olvidar el concepto de densidad en ciencia, está hablando Claro, de masa en volumen. exacto. Entonces, Unámoslo de con todas química. claro, Mis amigos de química estarían muy contentos con esta analogía que acabo de hacer. esa analogía. Los de Por lo física tanto, también, ¿ah? Física tercero medio, sí, densidad. igual O densidad ya no sé si se pasa en tercero medio. bueno, con todos los cambios puede Se me ser. cayó el carnet, Andrés. Me acordé de Pero nuestra ya, profe, ¿cómo se llama? Sofía, algo. La Cóquida, profe de creo, ¿no? fluidos, Ah, no, ya no den- me acuerdo. densidad. Ah, muy bien, qué Claro, bonito. muy bien.
Y por lo tanto, con esa definición que nos dicen de densidad y con esta fórmula que les mostré, la única correcta puede ser la D, donde dice número de individuos de la población y la superficie ocupada por esta. Exacto. Esos son los datos que nos permiten calcular la densidad. Por lo tanto, descartemos las anteriores. El número de individuos sí, eso sí, pero tasa de natalidad no, porque recuerden que es área o superficie, lugar donde viven. La B, tamaño poblacional, y el número de especies de la comunidad no, porque eso nos estaría relacionando con la riqueza de una comunidad, así que no nos sirve. La C, el área ocupada por la población, eso sí, pero acá me dice la tasa de mortalidad, y lo que necesitamos es saber cuántos hay, no cuántos mueren, cuántos hay en ese momento. Claro. La D es la correcta, y la E, la superficie ocupada por la población, eso es verdad, pero la biodiversidad, otra vez estamos hablando de la riqueza, así que no nos sirve. Queremos saber el parámetro poblacional, no parámetros de biodiversidad de un ecosistema. Claro. Por eso la D. Igual la densidad poblacional nos da muchos antecedentes de un ecosistema, nos da también, por ejemplo, información de cuánto alimento disponible tiene la especie en ese espacio, pero ojo, no porque una densidad poblacional sea alta, significa que en ese espacio, todo ese espacio es posible encontrar alimento, ¿sí? Piensa tú, por ejemplo, en zonas como la Antártica o lugares muy alejados donde no es posible habitar de manera cómoda como lo conocemos, tienen una gran densidad poblacional, pero no todos lugares habitables ni cultivables para las comodidades que hoy en día tenemos, ¿sí? Entonces, no olvidar eso, densidad poblacional, densidad masa por volumen. En este caso, ¿cuánta masa, cuánta gente, cuántos habitantes pueden ser perros, pulgas, personas, los que sean? ¿Dónde? ¿En cuánto espacio? Eso me dice la densidad. ¿Sí? Por eso también, aquí me voy a ir en otra, pero aprovechando que estamos aquí en confianza, eso ha sido uno de los problemas más grandes de esta pandemia, el tema de la densidad poblacional, porque en lugares donde es muy denso, tales como India, China, la propagación de este tipo de infecciones zoonóticas se dispara, ¿sí? No así como en otros lugares. Densidad poblacional. No te olvides, por favor, de ese concepto fundamental en ecología. Ya, cargante, anótalo, anótalo. ¿Preguntas? Sí, perdón, me ¿Consultas? puse intensa. Ya voy a seguir. Vamos con la Ok. última pregunta que también tiene que habla de las poblaciones. En este caso se muestra un gráfico de 3 especies de aves que están en 4 islas. Cada una de estas islas tiene 3 ecosistemas, uno que está en la área de la costa, un bosque abierto y un bosque cerrado. Cuando habitan en las 3 especies de aves en la misma isla, ocurren estos comportamientos. Entonces, ¿qué nos piden analizar? Nos piden saber, ¿qué quieren saber aquí? Oye, me falta la respuesta. No sé, me falta la pregunta. A ver. Sí, me falta la pregunta. Bueno, Pequeño detalle. un pequeño gran detalle. Bueno, lo principal de esta pregunta es que dice que lo que tenemos que saber es que qué está pasando con estas... mira, la Consu me la dio, es la mejor, la Ah, Consu. ya, qué Consu bueno. eres la mejor por siempre, tú sabes, ¿cierto? Dice, a partir de los gráficos, ¿cuál es la siguiente? Es una conclusión acerca de estas aves. Grande Consu. Em, Entonces, ¿qué podemos saber de estas aves? Podemos darnos cuenta de que al estar en presencia de otras van modificando su comportamiento. Porque fíjate la especie 2, que al estar en presencia de la especie 1 que vive en la costa, se mantiene en el bosque abierto, pero al estar solita, prefiere el área de la costa. Y si lo pensamos, principalmente las aves se alimentan principalmente de ecosistemas marinos. ¿Sí? Por lo tanto, el área de la costa le asegura a esa especie el éxito evolutivo que requieren las especies, que quieren y que buscan las especies. ¿Sí? Ya. No sé qué más, si hay alguna duda, cómo vamos, tienen algo que decirnos. Bueno, nosotros vamos a partir agradeciéndole su participación, su presencia hoy.
No sé supuesto. si alguien quisiera, Andrés. No, yo agradezco la participación y también la interacción, quienes preguntaron, que eso La es muy, Consu. muy bueno. Así que contento con que estén aquí. Sí, Ojalá haber sido de ayuda para la interpretación de este ensayo y que les pueda servir para la preparación de la prueba de este año también. eso, esa es nuestra idea principal, es darles la tranquilidad para los que están en cuarto de que es súper, súper llevable esta prueba. ¿Sí? Así que ponle empeño, organízate bien, que el DEMRE sea tu guía, no te metas por favor de repente a partir desde cero en un preuniversitario, sino que desarrolla de siempre, desde el más reciente al más antiguo, los formularios del DEMRE. Nada más, nada más, este segundo semestre, solo practica con lo del DEMRE. Ese es mi mejor consejo para ti hoy. Mira, Aquí por me acá están me preguntan, preguntando, Andrés, no sé, ya, te lo voy a tirar te voy a tirar la pelota. Dice, profe, ¿van a haber más clases como esta? a mí también me preguntan lo mismo, van a resolver la parte de mención. ¿Les gustaría que hiciéramos mención? No sé qué dice el público. Ustedes díganlo, porque ustedes son los que están participando, Mira, si así nos que dicen lo hacemos, sería entretenido. Para sí, por nosotros supuesto. ahí nos organizamos. Sí, ya dicen que sí. Ya, perfecto. Ya nomás, bueno, muchas gracias nuevamente. Que tengan una excelente tarde. Ya, aquí Cuídense, me ha sido un preguntan, gusto. perdón, que me interrumpa, aquí Sí, preguntan por la grabación. La grabación va a estar en las cuentas de YouTube de Nicole y también en mi cuenta de YouTube, los mismos nombres de los Instagram, ¿cierto? sí. El Vamos a mío sí, intentar el de subirlo Nicole no. pronto. Nos está Sí, ganando la tecnología, sí, pero lo vamos a hacer. Vamos a ver unos sí, por supuesto. tutoriales de YouTube para subir un video a YouTube. Aquí dos millennials. Oye, nosotros somos de la octava región, entonces somos como boomers. Boomers